En el Tahuantinsuyo, el crecimiento de la población demandaba una mayor producción. Se enfrentaba este problema empleando una tecnología difundida y practicada desde tiempos anteriores a los incas. En ese sentido, los soberanos quechuas no solamente la aprovecharon, sino que la perfeccionaron. Por ejemplo, desarrollaron una actividad agrícola considerada como una de las más avanzadas del mundo antiguo. No obstante, disponer de un territorio muy difícil con una gran diversidad de climas. Acompáñame entonces a ver lo que significó la agricultura y la ganadería como las dos principales actividades económicas que desarrollaron nuestros antepasados. Organización económica en el Tahuantinsuyo. Vamos a ver que la tecnología agrícola comprendía la construcción de andenes y acequias, la utilización de fertilizantes orgánicos o guano y la conservación de los alimentos por tiempo indefinido. Los incas asimilaron, perfeccionaron y difundieron por todo el Tahuantinsuyo las diferentes técnicas heredadas de las culturas preincaicas. También impulsaron los cultivos de diferentes productos. Además, intensificaron la crianza de llamas, alpacas y cuyes. La tecnología agrícola que hoy veremos estará fundamentada por la construcción de andenes, tendremos las obras hidráulicas, el uso de los distintos abonos, las herramientas que utilizaron, los principales cultivos y finalmente las técnicas de conservación de alimentos. Veremos en primera instancia la construcción de andenes. Los andenes son terrazas escalonadas, sostenidas por muros de piedra de superficie plana y suelos fértiles, emplazados en las vertientes o flancos de las montañas, como podemos ver en la imagen. Los muros de contención retienen a los suelos, protegiéndolos contra la acción erosiva de las aguas, permitiendo mejor su aprovechamiento. Muchos de los andenes no solamente presentaban un muro exterior, sino también otro interior. Eso se hacía porque habían comprobado que después de irrigar las tierras, el agua las dilataba, fenómeno que traía como consecuencia el derrumbe del muro exterior. En cada andén se descubren varios estratos o capas. Una era la misma tierra del cerro, luego venía otra piedra menuda, una tercera era de arena y la última de tierra vegetal. Esta superposición se debía a la necesidad de airear las raíces de las plantas para que dieran mejor rendimiento, porque así se nutrían de mayor cantidad de nitrógeno. Hay andenes anchos y estrechos, parecen escalones y están construidos en cerros muy altos que, de otra manera, serían imposibles de cultivar. Se regaban con agua de lluvia o por medio de acueductos y canales. Todas estas terrazas son verdaderos trabajos de ingeniería. Aunque los andenes fueron conocidos y empleados por otros pueblos y culturas, sin embargo, los andenes peruanos son superiores en extensión y en técnica. El andén andino servía para aumentar la superficie cultivada, contener el desmoronamiento de los cerros, evitar la erosión de los suelos por las lluvias y vientos y lograr el máximo aprovechamiento de las aguas en el riego. Aquí vemos el corte de un andén, ¿no? Que posee tierras de cultivo, que es el objetivo, el fin máximo, el relleno, las laderas del cerro, los muros de contención, principalmente hechos en tierra y además de piedra. Las obras hidráulicas. Los antiguos peruanos construyeron canales y acueductos, tanto para la irrigación de tierras agrícolas en lugares llanos o altos, como para proveer de agua a las poblaciones. En la construcción tuvieron que vencer muchas dificultades, enfrentaron no solamente la accidentada geografía, sino también las grandes distancias y desniveles. Merced a estas admirables obras, el imperio de los incas puede ser comparado con las grandes civilizaciones hidráulicas del mundo antiguo, como lo fueron Egipto y Mesopotamia. Incluso almacenaban agua en reservorios hechos de tierra y piedra, para disponer en épocas de escasez y así obtener hasta 2 cosechas al año. Se les daba el nombre de cochas. Y aquí vemos la imagen de una laguna artificial cuyo nombre también, repito, se le denomina con el nombre de cochas. Vamos a hablar ahora sobre los abonos. En la sierra utilizaban como abono el excremento de los auquénidos. En la costa, en cambio, se empleaba el guano de las islas. Había familias o ayllus que se dedicaban exclusivamente al acopio del guano.
en el sur de Lima, el cronista Cieza de León vio sembrar maíz junto con una anchoveta, lo que nos sugiere que estaban utilizando un tipo de abono comparable con la harina de pescado en la actualidad. Se difundieron también los abonos verdes, enterrando hierbas en cantidad para su descomposición y la consiguiente nitrogenización de la tierra, y el uso de la ceniza de los arbustos en la sierra y en la costa. El guano, entonces, para poder identificar, se extraía de estas aves que sobrevuelan el litoral peruano y las pocas islas que tenemos en el Perú. Y en la sierra aprovecharon los excrementos de los auquénidos para aprovechar sus propiedades en beneficio de la agricultura. Vamos a mencionar ahora las herramientas. Utilizaron nuestros antepasados las herramientas para tener un óptimo y productivo trabajo agrícola. Entre ellos tenemos la chaquitacya, que es una especie de arado de pie para roturar la tierra. Se trataba de un palo largo con punta de madera dura o de metal que se introducía en el suelo presionando en un pequeño estribo con un pie. Ahí vemos al personaje, ¿no?, cogiendo una chaquitacya. El segundo elemento es la raucana, herramienta de palo curvo, especie de azadón, con la que se desmenuzaban los terrones y se abrían los surcos y se apareaba y cosechaba la papa. La utilizaban las mujeres con maestría y rapidez. Tercera herramienta agrícola, tenemos la azada. Tenía la forma de una pala de panadero y era hecho de cobre. Servía para quitar las hierbas que impedían el desarrollo de las plantas alimenticias. También servía para remover la tierra. Siguiente elemento, el anshu. Se usaba para depositar las semillas en el surco. Era como una especie de bolsa donde el agricultor guardaba dichas semillas para tal objetivo. Finalmente tenemos la jalmana. Era un instrumento que servía para aporcar, es decir, cubrir con tierra las plantas, deshiervar y excavar el suelo. Vamos a ver ahora los principales cultivos incaicos. Cerca de 100 plantas fueron domesticadas y cultivadas en el antiguo Perú. Nuestros antepasados contribuyeron así, como ningún otro pueblo del planeta, al mejoramiento de la alimentación en el mundo. Entre estas plantas mencionaremos las principales. Dentro de los tubérculos mencionaremos la papa, que se consume actualmente en todo el mundo, especialmente en Europa. Tenemos el oyuco, también la yuca, entre otros la oca, la mashua, el camote, la racacha, el yacón, etc. Entre los cereales destaca principalmente el maíz, el cereal más difundido en el mundo. Tenemos la quinoa, la cañigua, la kiwicha, entre otros. Dentro de las leguminosas tenemos el frijol, el payar, el tarwi, y que estas se caracterizan precisamente por su bajo contenido de grasas y es una fuente de fibra, y además poseen ácido fólico, potasio y magnesio, y generalmente estas están libres de colesterol, muy aptos para el consumo humano. El cuarto tipo de elementos cultivados son las oleaginosas, que contienen aceite. Principalmente vamos a ver aquí al maní y el amuy, que es una planta medicinal. Dentro del ámbito de las plantas u cultivos estimulantes, ellos cultivaron principalmente el ají, del que se conocía 40 variedades en su uso. Y dentro de las frutas, que es más variada, destacan la granadilla, la ciruela y la tuna, pero además había la pitahaya, el tomate, el pacae, la chirimoya, la lucma, pepino, la papaya, guayaba, guanábana, piña, tumbo, palta, entre otros. De todas estas plantas, la papa y el maíz adquirieron la más alta importancia y se convirtieron en la base de la alimentación popular. Hoy en día estos elementos, estos productos que fueron cultivados por los incas, actualmente está muy difundido en el mundo y ha servido precisamente para contrarrestar la hambruna a nivel mundial. Pero también es importante que sepamos y conozcamos sobre las técnicas de deshidratación.
Deshidratando la papa, ellos obtuvieron el chuño. Sometían a esta papa por varios días o incluso semanas al sol y ésta se deshidrataba hasta convertirse en chuño. Lo mismo hicieron con la carne de llama, que al ser salada y expuesta también al sol, ésta se convertía en charqui. Gracias a esta técnica, crearon productos que pudieron ser conservados en los depósitos durante muchos años, sin perder sus virtudes nutritivas. De este modo, el pueblo incaico no padeció hambre o desnutrición, pues gran parte de sus cosechas eran convertidas en alimentos deshidratados que podían conservarse indefinidamente. Vamos a ver ahora, dentro de la tecnología agrícola, la conservación de alimentos. Los productos agrícolas excedentes se conservaban en grandes depósitos o almacenes construidos a lo largo del Tahuantinsuyo, llamados tambos, como el que vemos en la imagen, y colcas o piraguas. Se conservaban tubérculos, granos, chuno y charqui, como previsión social. ¿Para qué? Para atender a los damnificados en caso de desastres naturales o para conservarlos para periodos de escasez y de esta forma evitar el hambre. Veremos ahora la ganadería en el Imperio Incaico. Se criaron dos especies de camélidos principalmente, la llama y la alpaca. La primera, la llama, proveía de carne y lana para elaborar tejidos burdos, además de servir como animal de carga. La segunda, la alpaca, era valorada por la gran calidad de su lana. Cabe mencionar además que estos animales fueron domesticados incluso por las culturas preincaicas, los antecesores a los incas. La ganadería se practicó en las zonas altas del territorio del Tahuantinsuyo. Por lo general, estos animales viven a más de 4.000 metros de altura en un medio cuyo clima es muy frío que favorece su constitución física. Y estos animales se nutren principalmente del ichu, que es típico de la puna. El ichu es una especie de paja o pasto natural andino sudamericano y sirve de alimento a los camélidos tanto salvajes como domesticados. Dos especies de camélidos silvestres como la vicuña y el guanaco también eran apreciadas por su lana y su carne respectivamente. Los camélidos podían pertenecer al ayllu, al curaca, al inca y a las huacas. Vamos a ver ahora que los camélidos conformaban una fuente valiosa de recursos. Veamos. De su carne se elaboraba el charqui, que podía conservarse durante muchísimo tiempo, como ya explicamos anteriormente. De sus huesos se podrían confeccionar utensilios y diversos instrumentos musicales, principalmente instrumentos de viento. De su lana se hacían los vestidos, ponchos, frazadas para la población y de esta forma protegerse del frío de las alturas. De su cuero se confeccionaban las sandalias o jotas, o también llamada ushutas, que era el calzado de los incas. Vamos a ver que de su excremento este era utilizado para abonar los campos de cultivo. Veremos que de la grasa de estos animales eran en algunos casos utilizados como ciertos elementos medicinales, ¿no? Que lo utilizaban sobre todo para algunas enfermedades, anemias o algún problema en la alimentación o nutrición. La llama macho servía como medio de transporte para trasladar productos agrícolas de relativamente poco volumen. Y de esta forma, entonces, estos camélidos, estos animalitos, tenían una innumerable gama de propiedades que bien fueron utilizados por los incas. Gracias por tu atención. Entonces, hoy día hemos aprendido la importancia de la agricultura y la ganadería en el Imperio Incaico. Ahora estate atento a las indicaciones que te voy a dar para la actividad de la presente semana. Nos estamos viendo muy pronto, chicos. Suerte.